la situación en Cuba está mala para las personas, imagínense para los animales. Desesperado. No entiendo cuál es la necesidad de andar con la mala forma entre nosotros mismos. Espero que súper bien. Hoy me encuentro en las afueras del zoológico de Matanzas, un zoológico obviamente hecho para cubanos. Y acompáñenme a ver la realidad de estos animalitos, estos pobres animalitos que están aquí. Es muy difícil, pero bueno, vamos allá. Esto de aquí es el parque zoológico de Matanzas. Vamos a entrar y vamos a descubrir lo que es un zoológico para cubanos en Cuba. Ahí está. Está abierto. Son 3 niños y 4 niños. Tenemos la entrada, son 5 pesos. Vamos a comenzar a explorar el zoo. ¿Dónde empezamos? Yo creo que derecho. Vamos a hacer un recorrido como en círculo. Esto primero dice cocodrilos. Ay, sí hay, míralo. Cocodrilo. Oye, ay, pero estos se ven más que los de allá. Estos están más cool que los del... No te acerques mucho. Que los del zoológico nacional... ¿Nacional era? Sí. Sí, que los del zoológico... Bueno, hay 2 cocodrilos y están... Bueno, se ven bastante bien. Que comparado con el nacional de Cuba, que está muy mal. Este está muy bien. Vamos a seguir explorando. Desde que llegamos a Matanzas nos ha recibido todo bien pintadito y todo bien organizado. En los últimos videos nos hemos podido dar cuenta que esto no es más que una fachada y lo vamos a estar descubriendo también en este zoológico. ¿Qué es eso? Gato. Y cosecitos. Pues sí. Aquí hay chacal. Que lleva en la boca. ¿La carne? Uy, qué malo. Les cuento que este parque ha pasado por varios problemitas en el paso del tiempo y se los voy a estar contando. En junio del 2021 determinaron el cierre de este parque ya que se había escapado un mono por el mal estado de la jaula y en su captura sufrió un accidente que le fracturó la mandíbula. En aquel momento, además de problemas con las jaulas, existían serias dificultades con la rotura de una turbina que imposibilitaba la limpieza, lo que hacía evidente que no había condiciones para la exhibición de estos animales. Lo que estaba suelto en el... ¿En serio esto es exhibición de zoológico? Es un lugar bastante pequeño, pero luce mucho mejor que el Nacional de Cuba, que el Zoológico Nacional de Cuba, la verdad. Y ahí nos llevamos a preguntar qué tan malo debe estar un zoológico como para lucir peor que esto. Yo quiero montarme en eso. No tienes edad ya, no te dejan. El 11 de junio del 2022 se identificaron otras deficiencias relacionadas con la ausencia del cartel informativo en donde se exponen los animales, la inexistencia de guacales para el traslado de los animales enfermos y la situación más preocupante de todas, la inestabilidad del suministro de alimentos. Y esto que les estoy contando fue el 11 de junio del 2022. Miren estos animales y díganme si con el paso del tiempo ha habido algún cambio. Están muy flaquitos, la verdad. O sea, ¿para qué van a tener animales en cautiverio si no los van a mantener en buen estado? Estos leones están prácticamente muriéndose de hambre. Como les iba diciendo, yo no apoyo los zoológicos en Cuba para nada, pues porque la situación en Cuba está mala para las personas, imagínense para los animales. Lo único que servía en este parque eran las opciones para los niños. En mi opinión, lo que deberían hacer es quitar la palabra zoológico y poner parque para niños, ya, solamente sin animales. El león africano ya no soportó más porque está vacía. Luego de esos meses hubieron más insuficiencias alarmantes, como la muerte de varias aves, y en marzo murieron 3 gallinas, que se trataba, según ellos, de gripe aviar. Pero finalmente los estudios arrojaron que ocurrió debido a la carencia de los alimentos.
Parece mentira que en Cuba hayan leyes de bienestar animal y que parques zoológicos como este sigan abiertos. Con todos estos problemas para entonces, los trabajadores del zoológico le echaban la culpa a la Dirección de Servicios Comunales de la provincia, que son los que supuestamente deben administrar la comida en este zoológico. Y ellos le echaban la culpa a los trabajadores del zoológico, ya que existe un manual de alimentación con la cantidad de nutrientes que debe ingerir cada animal, o sea que supuestamente la comida sí entraba, lo que no se la daban por completo. Y esto que les estoy contando es una historia que sucedió mucho antes de que yo visitara este parque, así que no vamos a asegurar nada porque la realidad no la sabemos. Desesperado. Pobrecito, lo único que sabe hacer es caminar hacia los lados. Es lo que digo, los animales están desesperados. En malas condiciones, el agua, miren cómo está esa agua. Tienen hasta... ay, no, por Dios. Seguimos con la historia. En la mañana del martes 16 de mayo, en un recorrido del periódico Girón por el centro, uno de los cuidadores afirmó que desde hacía algún tiempo los leones solo se alimentaban de huesos. El informe de un control de sanidad animal señaló que uno de los monos ingería una jaba de nylon, o sea, una bolsa. A las tantas dificultades expuestas se suma otra más compleja: la ausencia de un técnico veterinario. Ahorita en vez de zoológico, esto es lo que va a ser un parquecito para niños porque los animales todos están pobrecitos en peligro de extinción. Hay muchas más cosas detrás de este parque, pero para terminar aquí, no sabemos a quién pertenece este parque, no sabemos a qué organización pertenece este lugar, qué organización se debe preocupar por la alimentación de estos animales, pero lo que sí sabemos es que estos animales están muriéndose de hambre y eso es una realidad. La llena pensando su existencia. La llena tipo, ¿cómo fue que paré aquí? Miren el estado del agua. Casi inexistente el agua, por cierto. Estos son... ¿cómo se llamaban estas cosas? En el Zoológico Nacional de Cuba hay los mismos animales que aquí. Literalmente lo único que he visto que sirve aquí son los cocodrilos. Se le cayó bonito. Si usted es una persona que en su país está adaptada a ir a zoológicos, sabrán que probablemente hayan carteles que digan que no se le debe arrojar comida a los animales. Pero créanme cuando les digo que estos animales comen más de la comida que le arrojan las personas que de la que les dan en el zoológico. Te entiendo, yo también estoy aquí. Ah, y los precios de los lugares de comer aquí adentro son los mismitos que hay en la calle, así que nada barato. Tu jaula con gallos. La real expectativa versus realidad. A estas alturas ya yo estaba loco por irme de este lugar, pero primero faltaba tener problemas con uno de los trabajadores. Y es que siempre que vamos a algún lugar en Cuba hay que tener problemas con alguien porque, bueno, la mala atención y el estrés de las personas. Dentro del zoo habían varias cafeterías y una de estas tenía una ventana hacia el exterior del zoológico, o sea que atendían por los dos lugares. Estaban vendiendo algo que se llama guarapo y Dariel tenía muchas ganas de probarlo. Entonces llegamos, pedimos nuestros guarapos y literalmente nos ignoraron por, yo diría que unos 30-40 minutos. Aquí, ¿no?
No les grabé la discusión porque yo cuando discuto con alguien me enfoco más en la discusión que en grabarlo, pero básicamente lo que pasó fue que yo exigí que hace mucho estábamos ahí esperando lo que nosotros pedimos y no nos habían atendido. Entonces el trabajador nos empezó a decir que estaban atendiendo a otras personas, que si nos teníamos que esperar, que si ellos no atendían por ahí, y yo les dije, pero esto está aquí afuera como para atender, y bueno, todo eso fue el lío para al final darnos el refresco ese. Que ya que estamos hablando de discusión, este lugar no parece el más limpio del mundo. Ya vámonos de aquí. Otro lugar. Vamos a correr por aquí Estoy más cansado de llegar a un lugar y que la atención sea malísima. O sea, yo entiendo que los cubanos no quieren trabajar porque el salario que le pagan es un asco, pero o sea, si estás trabajando con el público, da buena atención, aunque sea. Al final todos estamos pasando por lo mismo, yo no entiendo cuál es la necesidad de andar con la mala forma entre nosotros mismos. Mejor andar de mala forma con la gente que te está haciendo pasar trabajo. Pero bueno, no, así somos. Y ahora sí la despedida oficial que grabé antes de todo este suceso. Bueno, nada, gente, vamos a dejar el video acá porque yo ya me llené de odio en este zoológico. Está de madre. Fíjense si yo me llené tanto de odio que yo vine aquí a Google y le puse una estrella y puse mi experiencia, porque la verdad este lugar está horrible y todavía hay 5 opiniones que le dan como 4 o 5 estrellas, Dios mío.